Con una claridad que corta como una cuchilla, el obispo Marian Eleganti deja al descubierto lo que muchos, durante décadas, han fingido no ver. No se habla de teorías abstractas ni de escándalos lejanos, sino de un mal profundo, interno, que está en el corazón mismo de la Iglesia y que ha generado la crisis más devastadora de las últimas décadas. Quédate con nosotros hasta el final, porque después de escuchar a Eleganti, nada volverá a ser igual. En el silencio indignado de las sacristías y dentro de los muros de los edificios vaticanos, hay una verdad que nadie se ha atrevido a decir abiertamente durante años. Monseñor Marian Eleganti, con un lenguaje tan seco como cortante, lo define como el elefante en la habitación, una presencia incómoda, visible para todos, pero de la que nadie quiere hablar. La crisis de abusos que ha dañado la credibilidad de la Iglesia Católica, sostiene, no puede explicarse únicamente por el pecado individual o la debilidad humana. Según él, hay un elemento cultural y moral arraigado en el clero contemporáneo que impacta desproporcionadamente estos escándalos y que muchos prefieren ignorar en aras de una vida tranquila o fuera de alineamiento ideológico. Eleganti señala un clima de creciente tolerancia hacia comportamientos contrarios a la enseñanza tradicional, que se ha infiltrado en los círculos eclesiásticos como un virus que adormece la conciencia. No se anda con rodeos. Denuncia la existencia de una corriente interna que intenta reescribir la moral católica, alineándola con las tendencias del mundo secular y de la cultura dominante que celebra el deseo como un derecho. El prelado, en cambio, nos invita a volver a las raíces espirituales de la crisis, donde la fragilidad personal se encuentra con el abandono del discernimiento y la pérdida del temor de Dios. Según esta interpretación, la Iglesia no solo es víctima de escándalos, sino de una lenta transformación interna que corroe su identidad. Hablar de abusos, para Eleganti, significa, por tanto, abordar un problema que no es meramente jurídico o disciplinario, sino profundamente teológico y moral. En su blog personal, que con los años se ha convertido en un punto de referencia para quienes no tienen miedo de tocar la fibra sensible de la Iglesia, Monseñor Marian Eleganti ha optado por hablar sin filtros. Sus palabras no dejan lugar a ninguna ambigüedad. Acusa abiertamente a ciertas fuerzas dentro de la institución eclesiástica de querer normalizar lo que la doctrina siempre ha definido como desordenado. Es una acusación que sacude los salones del Vaticano, porque no viene de un observador externo o de un teólogo rebelde, sino de un hombre que ha experimentado la dinámica de la jerarquía desde dentro, con el peso del episcopado y la franqueza de quien no tiene nada que perder. Eleganti describe una especie de infiltración ideológica que paso a paso habría buscado cambiar el lenguaje y la percepción misma de la moral católica. Habla de un virus que actúa silenciosamente, insinuándose en las instituciones educativas y en los seminarios, donde la visión tradicional de la castidad y del celibato es a menudo ridiculizada o vaciada de significado. Según él, este proceso no es fruto del azar, sino el resultado de una estrategia precisa, sostenida por aquellos que dentro de la Iglesia desean una fe más acorde con las categorías del mundo moderno. La denuncia del obispo no se limita a una cuestión moral, sino que se extiende al ámbito doctrinal y pastoral. Cuando habla de virus, alude a una infección espiritual que, como toda enfermedad, no es inmediatamente visible, sino que poco a poco va produciendo sus consecuencias: confusión, pérdida del sentido del pecado y, en última instancia, indiferencia hacia lo que antes se consideraba una abominación. Su voz es un llamado a la claridad, no un grito político, sino una invitación a mirar la realidad con ojos desencantados y con la fe intacta. Cuando Marian Eleganti aborda el tema de los abusos, no se basa en impresiones ni rumores, sino que cita investigaciones precisas,
documentos e informes oficiales que, según él, revelan una verdad que muchos fingen no ver. Se refiere, entre otros, al informe John Jay en Estados Unidos, al estudio MHG en Alemania y a la encuesta CIAC en Francia. Estos estudios, realizados por organismos seculares y encargados por las propias conferencias episcopales, revelan que la gran mayoría de los casos de abusos en el clero involucran a víctimas masculinas que ya están en la adolescencia o la edad adulta. Los datos fríos e incontrovertibles plantean una pregunta incómoda. ¿Cómo es posible que tal desproporción no se discuta abiertamente? Eleganti no ofrece respuestas fáciles, pero señala una conexión que muchos prefieren no reconocer, por miedo a ser acusados de discriminación. Según el prelado, el problema no radica simplemente en la violación del voto de castidad, sino en una profunda desviación de la afectividad y de la identidad sacerdotal, deformada por modelos ajenos a la tradición evangélica. Sus palabras también implican una crítica implícita al tratamiento que los medios de comunicación dan al tema. Siempre que se habla de escándalos en la Iglesia, escribe, tienden a usar términos que se refieren a los jóvenes, lo que crea generalizaciones engañosas. Pero, señala, cuando las víctimas son hombres jóvenes en la plenitud de su desarrollo, la definición más precisa sería otra: atracción por varones adolescentes, un término que rara vez aparece en los comunicados de prensa oficiales, casi como si fuera un tabú dentro de otro tabú. Para Eleganti, la verdad estadística no puede ser suprimida por conveniencia política o miedo mediático. Si el análisis de los hechos revela una tendencia clara, ignorarla es, en efecto, ocultar la realidad. Y, en su opinión, el silencio no es prudencia, sino complicidad. En las líneas más duras de su discurso, Marian Eleganti acusa al Vaticano de una actitud que ella define como sistemática, al eliminar o diluir la cuestión de las inclinaciones morales del clero. No habla de suposiciones, sino de hechos. Los documentos oficiales y las conferencias de prensa, observa, tienden a utilizar fórmulas genéricas que evitan cuidadosamente cualquier referencia directa a las causas más espinosas. Es un lenguaje que encubre, que suaviza, que busca gestionar la imagen más que abordar la sustancia. Para el obispo, este apagón informativo no es solo una decisión comunicativa, sino el reflejo de una estrategia interna. Argumenta que hay un sector de la clase eclesiástica que prefiere mantener la verdad oculta por temor a dividir a la Iglesia o a proporcionar argumentos a sus enemigos. Sin embargo, esta prudencia, disfrazada de caridad pastoral, acaba convirtiéndose en un silencio cómplice. El resultado es una Iglesia que habla de misericordia, pero le cuesta pronunciar la palabra justicia, que invoca el perdón, pero olvida la conversión. Eleganti no niega la complejidad del problema ni la necesidad de evitar la caza de brujas, pero denuncia la hipocresía de quienes, en nombre del diálogo y la inclusión, han hecho indecible cualquier referencia al orden natural y a la moral tradicional. Describe una curia dividida entre aquellos que quisieran restablecer la claridad doctrinal y aquellos que, en cambio, aspiran a una adaptación progresiva de la Iglesia a los valores del mundo. En medio de todo esto, una población fiel, confundida, intenta comprender cómo, ante crímenes tan graves, las reacciones han sido a menudo débiles, tardías o más preocupadas por el daño a la imagen pública que por el dolor de las víctimas. En el lenguaje mordaz del obispo, la Iglesia corre el riesgo de traicionarse a sí misma no mediante la persecución externa, sino mediante la autocensura interna. Cuando la verdad se vuelve incómoda, añade, es precisamente entonces cuando se mide la fidelidad al Evangelio. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta. Amén. Que Dios te bendiga.